El olor a aceite quemado impregnaba cada rincón del taller San Jorge, en el barrio de las Delicias, en Zaragoza. Roberto Silva se limpiaba las manos callosas con un trapo raído mientras observaba el Camaro amarillo brillante entrar en el taller. El rugido del motor V8 retumbaba en las paredes manchadas de grasa, anunciando la llegada de otro día difícil. Gustavo Almeida Jr. salió del coche con la actitud de quien nunca ha necesitado doblegarse ante nadie. Gafas de sol de importación, un reloj que costaba más que 3 años del sueldo de Roberto, zapatos italianos que reflejaban la débil luz de las lámparas fluorescentes. Tenía 30 y pocos años, el pelo impecablemente peinado hacia atrás, y esa sonrisa que Roberto había aprendido a reconocer, la sonrisa de quien cree que el mundo entero está en venta. «Buenos días, señor Almeida», saludó Roberto, tragándose el orgullo que aún insistía en manifestarse incluso después de tantos años. «¿Lo ha traído para la revisión de los 15.000 kilómetros?» Gustavo ni siquiera lo miró directamente. Sus ojos recorrían el taller con evidente desdén, como si estuviera evaluando cuánto tiempo aguantaría respirando aquel aire. «Sí, si es que a esto se le puede llamar revisión. La última vez tardaron 3 días en algo que cualquier taller decente haría en 1. Señor Almeida, el problema era más complejo de lo que parecía. La junta de la culata», empezó a explicar Roberto, pero fue interrumpido. «Ahórreme los detalles técnicos, mecánico. Solo quiero el coche listo para mañana. Tengo un evento importante el fin de semana y no puedo aparecer con otra cosa que no sea este coche». Gustavo lanzó las llaves sobre el mostrador, casi golpeando la mano de Roberto. «Y esta vez intente no manchar la tapicería de cuero con esas manos grasientas suyas». Roberto sintió que la sangre le subía a la cabeza, pero respiró hondo. No podía permitirse el lujo de perder a ese cliente, por muy insoportable que fuera. Don Marcos, el dueño del taller, había sido claro en la última reunión. Necesitaban mantener a cada cliente que pagaba puntualmente, especialmente a los que traían coches caros. Los tiempos eran difíciles para todos. «Descuide, señor, me encargaré personalmente del servicio», respondió Roberto, con voz firme pero sin entonación. «Ah, ¿de verdad?». Gustavo finalmente lo miró quitándose las gafas de sol. «¿Y cree que eso me tranquiliza? ¿Un mecánico de mediana edad, cuidando de mi Camaro de importación? Roberto, ¿así se llama? ¿Sabe cuánto cuesta este coche?». Roberto conocía cada tornillo, cada especificación técnica de aquel Camaro. Lo conocía porque había pilotado coches infinitamente más complejos, había ajustado motores que desarrollaban el doble de potencia, había sentido en la piel la adrenalina de adelantar en la curva perfecta a más de 200 kilómetros por hora. Pero eso era otra vida, un pasado que había enterrado junto con sus sueños. «Imagino que es muy valioso, señor», fue todo lo que dijo. «¿Muy valioso?». Gustavo se rió, un sonido desagradable que resonó en el taller. «Este coche costó 100.000 euros. 100.000. Es probablemente más de lo que ganará en toda su vida, ¿no es así? Y está usted ahí, con esas manos temblorosas de viejo, diciendo que va a cuidarlo». Las manos de Roberto no temblaban por la vejez. Temblaban porque no había dormido bien en semanas. Temblaban porque cada noche la pasaba en el hospital, sentado junto a la cama de Isabel, su hija de 12 años, viendo cómo su pequeño cuerpo luchaba contra algo invisible e implacable. Temblaban porque los médicos habían dicho que el tratamiento convencional no estaba siendo suficiente, que había una nueva terapia con medicamentos importados que podría aumentar las posibilidades de curación en un 30%, pero que costaba 30.000 euros, una cantidad imposible para un mecánico de 50 años. «Haré el mejor trabajo posible, señor Almeida», respondió Roberto desviando la mirada. José Carlos, uno de los mecánicos más jóvenes del taller, presenció toda la escena desde lejos. Conocía a Roberto desde hacía 5 años y nunca lo había visto tan contenido, tan dispuesto a tragarse ofensas. Se acercó después de que Gustavo se fuera, llamando a un chofer particular que esperaba fuera. «Roberto, no tenías por qué aguantar eso», dijo José Carlos poniendo una mano en el hombro de su amigo. «Necesito el trabajo, José. Lo sabes».
Pero ese tipo es un... Sé lo que es. Roberto cogió la orden de trabajo y empezó a anotar. Pero Isabel me necesita trabajando, no en el paro por culpa de mi orgullo. José Carlos asintió comprendiendo. Todos en el taller conocían la situación de Isabel. En los últimos 2 meses, desde que la habían ingresado, Roberto se había convertido en una sombra de sí mismo. Trabajaba en modo automático, ejecutando cada tarea con perfección mecánica, pero sin vida en los ojos. Durante los descansos lo veía consultar el móvil constantemente, esperando noticias del hospital. «¿Cómo está?», preguntó José Carlos. «Estable». Roberto no levantó los ojos del portapapeles. «Los médicos dicen que está respondiendo al tratamiento, pero es lento, muy lento». Y volvieron a mencionar ese medicamento nuevo, esa inmunoterapia. Dicen que podría marcar una diferencia real. ¿Y la seguridad social no lo cubre? Roberto soltó una risa sin humor. Cubre lo básico. El resto se considera experimental. 30.000 euros, José. 30.000. Tendría que trabajar 3 años sin gastar un solo céntimo para juntarlos. Pablo, el otro mecánico, se acercó sosteniendo un café. Había oído la última parte de la conversación. «Tío, podríamos hacer una colecta, organizar algo. Hay plataformas de esas en Internet». Roberto negó con la cabeza. «Te lo agradezco, Pablo, de corazón, pero no puedo quedarme esperando la caridad de los demás mientras el tiempo pasa. Necesito una solución real, rápida». Don Marcos salió de su pequeña oficina en la parte de atrás, limpiándose las gafas en la camisa. Había presenciado la humillación de Roberto a través de la ventana de cristal esmerilado. Era un hombre de 60 años, dueño del taller desde hacía 35, y sentía una mezcla de vergüenza e impotencia. Sabía que necesitaba mantener a clientes como Gustavo Almeida para pagar las facturas, pero le dolía ver a un empleado dedicado como Roberto ser tratado de esa forma. «Roberto, ¿puedo hablar contigo un minuto?», llamó don Marcos. Entraron en la oficina estrecha, que olía a papel viejo y a café recalentado. Don Marcos cerró la puerta y suspiró pesadamente antes de hablar. «Mira, he visto lo que ha pasado ahí fuera y lo siento de verdad. Si pudiera mandar a ese niñato rico al infierno, lo haría. Pero, lo sé, don Marcos, no necesita explicarlo». Roberto se sentó en la silla de plástico. «Entiendo la situación. Es que su padre, Almeida Senior, es dueño de 3 concesionarios en la región. Nos manda mucho trabajo, coches de clientes ricos que confían en su nombre. Si pierdo la cuenta del hijo, pierdo la recomendación del padre. Y entonces...». Don Marcos no necesitó terminar. «Lo aguanto, don Marcos. He aguantado cosas peores en la vida». El dueño del taller miró a Roberto con curiosidad. Había algo en aquel hombre que nunca había logrado descifrar, por completo. Una dignidad silenciosa, una postura que no encajaba con la resignación de quien siempre ha sido mecánico de barrio. A veces, cuando Roberto trabajaba en algún motor más complejo, don Marcos veía en sus ojos una pericia que iba más allá del conocimiento técnico común. «Roberto, nunca me has contado mucho sobre tu pasado. Antes de venir a trabajar aquí, ¿qué hacías?». Roberto dudó. Era una pregunta que había evitado durante años. Trabajaba con coches también. En otro lugar, en otra vida. «Ya veo». Don Marcos no insistió. «Cada uno tiene sus fantasmas, ¿no? Pero quiero que sepas que valoro tu trabajo aquí. Eres el mejor mecánico que tengo y eso no es para hacerte la pelota». «Gracias, don Marcos. Y sobre Isabel, si hay algo que pueda hacer, cualquier cosa, ya lo está haciendo, manteniéndome en el trabajo». Roberto se levantó. «Voy a empezar a trabajar en el Camaro ahora. Estará listo mañana, como él quiere». Cuando Roberto volvió a la zona del taller, vio a José Carlos y a Pablo hablando en voz baja. Se callaron cuando lo vieron, pero Roberto captó el final de la conversación. Esa carrera de aficionados en el circuito municipal, el próximo domingo. 5.000 euros de premio para el primer puesto. 5.000 euros. Una sexta parte de lo que necesitaba, pero ya sería un comienzo. Roberto fingió no haber oído y se dirigió al Camaro amarillo, abriendo el capó con cuidado.
El reluciente motor V8 lo miraba, un corazón de hierro y fuego que pulsaba con potencia. Pasó los dedos por las piezas cromadas, sintiendo la fría textura del metal. Por un instante, se permitió recordar. Recordar el olor a gasolina de competición, el rugido ensordecedor de los motores en la salida, la sensación de control absoluto al entrar en una curva al límite de la adherencia. Recordar cuando su nombre, Roberto Silva, se pronunciaba con respeto en los paddocks, cuando los patrocinadores se disputaban un espacio en su mono, cuando cada victoria se celebraba con champán en el podio. Pero recordar también traía el otro recuerdo, la curva 3, esa maldita curva 3. El coche de delante perdiendo aceite, su rueda trasera derecha pasando sobre la mancha resbaladiza, el toque con la barrera lateral, el capó levantándose, el impacto y luego el fuego que consumió el coche, que quemó su piel, que dejó cicatrices no solo en el cuerpo sino en el alma. 8 meses de hospital, decenas de cirugías y lo peor de todo, el miedo. El miedo que se instaló tan profundamente que, incluso años después, no podía acelerar un coche más allá de cierta velocidad sin sentir que le sudaban las manos y el corazón se le disparaba. Roberto sacudió la cabeza, apartando los recuerdos. Aquello era el pasado. Ahora solo era un mecánico intentando salvar a su hija. Empezó a trabajar en el Camaro, cada movimiento preciso y eficiente, fruto de décadas de experiencia. Mientras revisaba los niveles, cambiaba el aceite, inspeccionaba las pastillas de freno, su mente volvía a aquella conversación que había escuchado. Una carrera de aficionados, 5.000 euros de premio. ¿Todavía sería capaz? No, pensó de inmediato. Él ya no era ese hombre. El trauma, el miedo, le habían robado lo único que realmente sabía hacer. Pero 5.000 euros. Era un comienzo, e Isabel necesitaba ese comienzo. La noche había caído sobre Zaragoza cuando Roberto finalmente terminó el servicio en el Camaro. Eran casi las 10 de la noche, y el taller estaba vacío excepto por él. Don Marcos se había ido hacía horas, al igual que José, Carlos y Pablo. Solo Roberto permanecía, iluminado por la luz amarillenta de una única bombilla sobre el banco de trabajo. Se limpió las manos por última vez, guardó las herramientas con el cuidado meticuloso de siempre y cogió su móvil. 4 mensajes sin leer de Carmen, la enfermera que cuidaba de Isabel en el turno de noche. El corazón de Roberto se disparó, como siempre que veía notificaciones del hospital. Con dedos temblorosos, abrió los mensajes. Señor Roberto, Isabel está bien. Solo ha preguntado por usted. Ha cenado bien hoy, casi todo el puré. Está durmiendo ahora. No hace falta que venga si está cansado, pero si viene le encantará verle cuando despierte. Roberto suspiró, aliviado y culpable al mismo tiempo. Culpable porque había perdido otra noche junto a su hija, unas horas preciosas que nunca volverían. Pero necesitaba trabajar, necesitaba mantener el empleo, necesitar tener dinero para al menos pagar el tratamiento básico mientras no conseguía los 30.000 para la terapia especial. Cerró el taller y caminó hasta su coche, un Chevette de 1987 color verde musgo que estaba aparcado en la parte de atrás. Era el único bien de valor que poseía, heredado de su padre, don Arnaldo, que había fallecido 10 años antes. El coche distaba mucho de ser bonito, tenía abolladuras, la pintura desconchada en algunos puntos, la tapicería raída. Pero el motor, el motor era otra historia. Roberto había pasado años reconstruyendo aquel motor con sus propias manos. Cada pieza había sido elegida, ajustada, calibrada con precisión quirúrgica. Conocía cada sonido que hacía aquel propulsor, cada vibración, cada respuesta del acelerador. Era el único proyecto personal que mantenía, la única conexión que aún tenía con quien él realmente era. Entró en el coche y arrancó el motor. El ronco grave y uniforme llenó el silencio de la noche. Roberto cerró los ojos por un momento, sintiendo la vibración en el volante, escuchando la sinfonía mecánica que solo él parecía entender por completo. Después, puso el coche en marcha
y se dirigió al Hospital Santa Mónica. El Hospital Santa Mónica estaba a 20 minutos del taller, un edificio de 7 plantas que Roberto había llegado a conocer íntimamente en los últimos 2 meses. Sabía qué ascensor era más rápido, qué pasillo tenía menos movimiento, dónde estaba la máquina de café que funcionaba mejor. Conocía los rostros de los guardias de seguridad nocturnos, de las enfermeras, de los médicos de guardia. Aquel lugar se había convertido en su segundo hogar, o quizás en el primero, porque allí estaba lo que más le importaba en el mundo. Isabel estaba en la 4ª planta, ala de oncología pediátrica. Roberto subió por las escaleras como siempre hacía, necesitando sentir el cansancio físico para no pensar demasiado. Cuando llegó al pasillo, vio a través de la puerta entreabierta que la luz de la habitación estaba encendida. Isabel estaba despierta. «Papá». Su voz era débil pero animada. «Sabía que vendrías». Roberto entró y se sentó en la silla junto a la cama cogiendo la mano pequeña y fría de su hija. «Isabel, mi amor, Carmen me ha dicho que has cenado muy bien hoy. Estoy muy orgulloso». Isabel sonrió. Estaba más delgada, más pálida. El pelo castaño que tanto amaba se le había caído casi por completo por la quimioterapia, pero sus ojos, aquellos ojos verdes iguales a los de su madre, todavía brillaban con vida y determinación. «El doctor Enrique ha pasado hoy por aquí. Ha dicho que los análisis están mejor», contó Isabel animada. «Ha dicho que estoy respondiendo bien, que muy pronto podré volver a casa». Roberto sonrió, pero sintió una opresión en el pecho. Había hablado con el doctor Enrique por la mañana. Sí, Isabel estaba respondiendo al tratamiento, pero no tan rápido como esperaban. La leucemia linfoblástica aguda era traicionera y cada día importaba. La inmunoterapia con los medicamentos importados podría acelerar significativamente el proceso, podría dar a aquella niña de 12 años una oportunidad real de una vida plena. Pero costaba el equivalente a un coche pequeño, una cantidad absurda e inaccesible. «Pronto volverás a casa, sí, y haremos todo lo que quieras. Iremos al parque, al cine, a comer esa pizza que tanto te gusta. ¿Y me llevarás a dar una vuelta en el Chevette?», preguntó Isabel, con esa mirada traviesa que Roberto conocía tan bien. «Claro que sí. Daremos una vuelta por todo el barrio». Isabel se quedó en silencio por un momento, mirando a su padre con una intensidad que lo incomodó. «Papá, estás muy cansado. Tienes unas ojeras muy marcadas». «Estoy bien, hija. Solo trabajando un poco más, es todo». «Es por las medicinas caras, ¿verdad?», dijo Isabel en voz baja. Oí a la enfermera hablando con el doctor sobre ese tratamiento que cuesta mucho dinero. Roberto sintió que el mundo se le venía abajo. «Isabel, no tienes que preocuparte por eso». «Pero me preocupo, papá. No quiero que sufras por mi culpa. Si no se puede pagar, me pondré bien de todas formas». El doctor dijo que el tratamiento normal también funciona. Las lágrimas ardieron en los ojos de Roberto, pero las contuvo. No podía llorar delante de su hija. Necesitaba ser fuerte, necesitaba ser su puerto seguro. «Isabel, voy a conseguir ese dinero. No tienes que preocuparte, ¿vale? Solo tienes que concentrarte en ponerte buena, en ser fuerte». «Soy fuerte, papá». Isabel le apretó la mano. «Lo aprendí de ti. Siempre has sido el hombre más fuerte que conozco». Roberto casi perdió la compostura. Si ella supiera la verdad, si supiera que su padre era un cobarde que ya no podía acelerar un coche por miedo, si supiera que había abandonado todo lo que amaba porque no tuvo el coraje de enfrentarse al trauma, si supiera que ahora estaba considerando participar en una carrera de aficionados precisamente porque estaba desesperado. «Isabel, ¿recuerdas cuando te conté sobre mi pasado, sobre lo que hacía antes de ser mecánico?» Isabel asintió con los ojos brillantes. «Eras piloto de carreras, de turismos. Me enseñaste aquellas fotos antiguas de los trofeos de los coches rápidos. Eras famoso, papá». «No tan famoso», sonrió Roberto, «pero me gustaba mucho, era todo lo que sabía hacer». «¿Por qué lo dejaste? Nunca me lo contaste bien». Isabel se tapó con la manta, sintiendo frío a pesar del calefactor encendido. Roberto dudó.
Nunca le había contado a su hija sobre el accidente, sobre las quemaduras, sobre los meses en el hospital, sobre el trauma que lo dejó incapaz de volver a las pistas. Ella era muy pequeña entonces, solo tenía 3 años, y él decidió ahorrarle aquellos detalles terribles. Tuve un accidente, Isabel. Un accidente feo. Me hice daño, tuve que estar mucho tiempo en el hospital. Y cuando salí, me di cuenta de que ya no podía. El miedo se hizo más fuerte que las ganas. ¿Pero lo echabas de menos? Todos los días. Roberto miró hacia la ventana viendo su reflejo en el cristal oscuro. Todos los santos días de mi vida. Pero a veces hay que renunciar a quien eres por cosas más grandes. Cuando naciste, tenía que ser padre, tenía que ser responsable. Las carreras son peligrosas, inciertas. Me hice mecánico para poder criarte como es debido. ¿Y mamá?, preguntó Isabel en voz baja. ¿Se fue por el accidente? Roberto tragó saliva. Su exmujer, Mariana, había salido de su vida hacía 15 años, justo después del accidente. No soportó verlo destrozado, sin dinero, sin perspectivas. Había dejado a Isabel, a un bebé, con él, y simplemente desapareció. Formó una nueva familia en otra comunidad autónoma y nunca más dio señales de vida. Tu madre siguió su camino, Isabel. No le guardo rencor. Cada uno toma sus decisiones. Creo que se perdió mucho, dijo Isabel con la sorprendente sabiduría de una niña que se enfrenta a su propia mortalidad. Se perdió la oportunidad de conocer al mejor padre del mundo. Roberto no pudo contener más las lágrimas. Se levantó, besó la frente de su hija y la abrazó con cuidado, sintiendo el frágil cuerpo entre sus brazos. Te quiero más que a nada en este mundo, Isabel, y haré lo que sea necesario para que te pongas buena. Lo que sea. Isabel se durmió poco después, y Roberto se quedó observándola durante 1 hora más antes de salir del hospital. Era casi medianoche cuando llegó al pequeño piso de 2 habitaciones donde vivían, en el barrio de La Romareda. El lugar era sencillo, modesto, pero era suyo. Fotos de Isabel cubrían las paredes, dibujos suyos desde pequeña, boletines del colegio, recuerdos de una vida que parecía haberse detenido 2 meses atrás. Roberto no pudo dormir. Se quedó sentado a la mesa de la cocina con un cuaderno viejo delante, haciendo cuentas. Sumaba y restaba, calculaba y recalculaba, pero los números nunca cuadraban. Con su sueldo de mecánico, incluso ahorrando absolutamente todo, tardaría años en juntar 30.000 euros. E Isabel no tenía años, tenía el ahora, tenía los próximos meses, quizás semanas. Cogió el móvil y buscó información sobre la carrera de aficionados. Era un evento anual organizado por el ayuntamiento, en el circuito municipal que estaba en la zona norte de la ciudad. Cualquiera podía inscribirse, siempre que tuviera un coche mínimamente preparado, y pagara la tasa de inscripción de 150 euros. El primer puesto se llevaba 5.000, el segundo 2.500, el tercero 1.200. 5.000 euros, una sexta parte de lo que necesitaba. Pero sería un comienzo. Y si conseguía encontrar más carreras, más premios, quizás en 3 o 4 meses juntaría lo suficiente. Claro, que eso significaba volver a pilotar, volver a acelerar, volver a enfrentarse al miedo que lo había paralizado durante 15 años. Roberto se miró las manos. Ya no temblaban, estaban firmes, callosas, fuertes. Eran manos que habían sujetado volantes a velocidades imposibles, que habían sentido cada vibración de la pista a través del cuero del volante, que habían ejecutado adelantamientos que otros pilotos consideraban suicidas. ¿Quedaría algo de aquel hombre dentro de él? Roberto Silva, el piloto, ¿todavía existía en algún lugar enterrado bajo las capas de miedo y resignación? Abrió un cajón y sacó una vieja caja de zapatos. Dentro guardaba recortes de periódico, fotos descoloridas, pequeños trofeos. Era su pasado, su gloria olvidada. Pasó los dedos sobre una foto suya en el podio, con el mono sucio de champán, sonriendo con esa confianza inquebrantable que ya ni recordaba cómo era tener. Al día siguiente era viernes.
y Roberto llegó al taller decidido a inscribirse en la carrera. Pero antes de que pudiera hacer nada, vio el Camaro amarillo aparcado frente a la puerta. Gustavo Almeida Jr. había llegado temprano a recoger su coche. Gustavo entró en el taller con la misma arrogancia del día anterior, pero esta vez venía acompañado. Dos amigos igualmente bien vestidos lo seguían, riéndose de algo que había dicho. Los tres se detuvieron cuando vieron el Camaro perfectamente limpio y reluciente bajo la luz de la mañana. «Bueno, veamos si al menos esta vez han hecho bien el trabajo», dijo Gustavo caminando alrededor del coche como un juez inspeccionando a un acusado. Roberto, Pablo y José Carlos observaban en silencio. Gustavo abrió el capó, miró el motor sin entender realmente lo que estaba viendo y lo cerró de nuevo con fuerza excesiva. Arrancó el coche, aceleró un par de veces escuchando el rugido del V8 y finalmente lo apagó. «Parece que no han estropeado nada, al menos». «Hicimos todo según lo solicitado, señor Almeida», dijo Roberto, extendiéndole la factura. «Cambiamos el aceite, los filtros, revisamos el sistema de frenos, alineamos y equilibramos». Gustavo cogió la factura e hizo una mueca al ver el importe. 300 euros, por una revisión simple. «Me están robando». Don Marcos salió de la oficina ajustándose las gafas. «Señor Almeida, el precio se ajusta a la tarifa. Las piezas originales para su modelo son caras, usted lo sabe». «Caro es relativo, don Marcos. Para ustedes, quizás sea mucho. Para mí, apenas paga la cena de esta noche». Gustavo firmó el recibo con desdén. «Pero está bien, lo considero caridad. Al fin y al cabo, ustedes también tienen que sobrevivir, ¿no?». Fue en ese momento cuando uno de los amigos de Gustavo se fijó en el Chevette de Roberto, aparcado en la parte trasera del taller. La carrocería verde musgo descolorida, las abolladuras, el aspecto general de un vehículo que debería estar en un desguace. «Gustavo, mira eso», señaló el amigo riendo. «¿En serio alguien todavía conduce un trasto de esos?». Gustavo se giró y sus ojos brillaron con malicia cuando vio el coche. «¿De quién es esa tartana? ¿No me dirá que uno de ustedes anda en eso?». Roberto sintió que la sangre le hervía, pero antes de que pudiera responder, José Carlos se adelantó. «Es de Roberto. Es un Chevette del 87, un clásico». «¿Clásico?». Gustavo soltó una carcajada. «Eso es chatarra con ruedas. ¿Cómo tienes el valor de conducir una cosa de estas, Roberto? ¿No te da vergüenza?». «Es un coche honesto», respondió Roberto, intentando mantener la voz firme. «Me lleva a donde necesito ir». Gustavo caminó hasta el Chevette, sus amigos siguiéndolo como hienas a un león. Rodearon el coche, examinando cada defecto, cada imperfección, haciendo comentarios despectivos. Roberto apretó los puños, pero don Marcos le puso una mano en el hombro, pidiéndole en silencio que se controlara. «¿Sabes qué es lo gracioso?», dijo Gustavo, apoyándose a propósito en el capó del Chevette. «Que gasto más en lavar mi Camaro de lo que vale este trasto entero. ¿Cuánto crees que sacarías vendiéndolo? ¿1.000 euros? ¿2.000? «No está en venta», dijo Roberto bruscamente. «Claro que no. ¿Quién lo compraría?». Gustavo abrió el capó del Chevette sin pedir permiso. Los tres miraron el motor y de repente el ambiente cambió. «Espera un momento», dijo uno de los amigos de Gustavo que aparentemente entendía un poco de coches. «Este motor está preparado. Mira esas piezas. Esto no es de serie». Gustavo se inclinó para ver mejor. Sus ojos recorrieron el motor meticulosamente reconstruido, las piezas cromadas, el colector de admisión modificado, el árbol de levas deportivo. Realmente, aquello no era un motor de Chevette común. «Roberto, ¿has tocado este motor?», preguntó Gustavo con un tono diferente, casi respetuoso. «Sí», respondió Roberto. «Lo reconstruí desde cero. Cada pieza fue elegida y ajustada por mí». «¿Y funciona? ¿Tiene potencia de verdad? ¿O es solo para aparentar?». «Funciona, y tiene potencia suficiente». Gustavo cerró el capó y se quedó mirando a Roberto durante un largo momento. Había algo en los ojos del mecánico, una confianza que no había notado antes.
Sabes, Roberto, me sorprendes. Un mecánico de mediana edad con un cochecito de juguete preparado. Dime, ¿compites con él? Competía, respondió Roberto antes de pensar. ¿Competías? ¿Cómo que competías? Hace mucho tiempo, en otra vida. Pablo, que lo estaba escuchando todo, no pudo contenerse. Era piloto del Campeonato Nacional de Turismos, profesional, durante 12 años. El silencio que siguió fue denso. Gustavo miró a Roberto con incredulidad y luego soltó una carcajada. ¿Tú? ¿Piloto de turismos? No me hagas reír. Es verdad, confirmó don Marcos para sorpresa de todos. No lo sabía al principio, pero me enteré hace unos años. Roberto fue campeón en varias temporadas. Tenía patrocinadores, equipo, todo. Fue uno de los buenos. Gustavo dejó de reír, pero la sonrisa burlona permaneció. A ver si lo he entendido. Eras piloto profesional y ahora eres mecánico de barrio. ¿Qué pasó? ¿Te bebiste todo el dinero, apostaste y perdiste? Tuve un accidente, dijo Roberto con la voz tensa. Un accidente grave. Estuve mucho tiempo apartado. Cuando volví ya no pude. Así de simple. ¿Trauma? Preguntó uno de los amigos de Gustavo con falsa compasión. Qué triste. Un piloto con miedo a conducir. Roberto no respondió. Sus manos temblaban ahora, no de miedo, sino de rabia contenida. José Carlos y Pablo intercambiaron miradas preocupadas. Gustavo rodeó el Chevette una vez más, pensativo. Entonces, un expiloto profesional con un Chevette preparado. Interesante. Dime, Roberto, si ya no tienes miedo, ¿lo demostrarías? No tengo nada que demostrarle a usted, respondió Roberto. Ah, pero yo creo que sí. Gustavo sacó la cartera del bolsillo. Mañana voy al circuito municipal, a unos entrenamientos libres. ¿Por qué no te pasas por allí con tu cochecito? Vamos a ver si ese motor preparado sirve para algo más que para adornar el taller. No me interesa, dijo Roberto, dándose la vuelta para volver al trabajo. Fue entonces cuando Pablo, sin querer ayudar, soltó la información fatal. Roberto va a correr el domingo que viene, en la carrera de aficionados. Va a intentar ganar el premio. Roberto cerró los ojos, sabiendo que acababa de perder cualquier oportunidad de mantener su vida privada lejos de aquel hombre terrible. Gustavo se detuvo, procesando la información. ¿Una carrera de aficionados? ¿Esa del circuito? ¿Con un premio de 5,000 para el primero? Sí, confirmó José Carlos, dándose cuenta demasiado tarde del error de Pablo. Y necesitas ese dinero, ¿verdad, Roberto? Gustavo se acercó como un depredador que acaba de oler sangre. Lo necesitas desesperadamente, por tu hija enferma, imagino. Su secretaria comentó algo de eso cuando concertó la cita. Roberto se giró lentamente, con los ojos ardiendo de furia. No meta a mi hija en esto. Tranquilo, tranquilo. Gustavo levantó las manos en falsa rendición. No estoy siendo insensible. De hecho, tengo una propuesta muy generosa. No quiero nada de usted. Ni siquiera escuchar, porque implica mucho más que 5,000 euros. Gustavo sonrió con esa sonrisa cruel. Yo también voy a participar en esa carrera de aficionados. Inscribí mi Camaro ayer. Será divertido, pensé, y ahora se pone aún más interesante. Don Marcos frunció el ceño. Señor Almeida, ¿a dónde quiere llegar? Quiero hacer una apuesta. Gustavo señaló el Chevette y luego el Camaro. Si Roberto consigue ganarme en la carrera con esa lata de coche, le pago 40,000 euros. 40,000. Más que suficiente para el tratamiento de su hija y aún le sobra. El silencio en el taller era ensordecedor. 40,000 euros. Era más de lo que Roberto ganaría en varios años de trabajo. Era suficiente para salvar a Isabel, para darle la mejor oportunidad posible. ¿Y si pierdo?, se oyó preguntar Roberto, aunque sabía que era una locura siquiera considerarlo. Si pierdes, no me debes nada. Al fin y al cabo, es evidente que vas a perder. Esto es solo para hacer las cosas interesantes. Gustavo extendió la mano. ¿Entonces aceptas? ¿O el gran piloto ya no tiene agallas? Roberto miró la mano extendida, luego a don Marcos, a José Carlos y a Pablo.
Todos parecían conmocionados, pero vio esperanza en sus ojos, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, aquello fuera posible. ¿Hay testigos?, preguntó Roberto. Don Marcos, José Carlos y Pablo han visto y oído todo. Gustavo señaló a los tres. Ustedes son testigos de que he prometido pagar 40,000 si él gana, ¿cierto? Los tres asintieron, aún procesando la surrealista situación. Entonces tenemos un trato, dijo Gustavo, con la mano todavía extendida. Roberto respiró hondo. Pensó en Isabel, en el hospital, luchando por su vida. Pensó en los 30,000 euros que necesitaba, en el tiempo que se agotaba. Pensó en el miedo que lo había paralizado durante 15 años, en el trauma que lo había transformado de piloto campeón a mecánico resignado, y estrechó la mano de Gustavo Almeida Jr., sellando así la apuesta más importante de su vida. En cuanto Gustavo salió del taller con sus amigos, Roberto sintió el peso de lo que acababa de hacer. Don Marcos lo llevó a la oficina, cerrando la puerta tras ellos, mientras José Carlos y Pablo permanecían fuera, aún asimilándolo todo. «Roberto, ¿estás seguro de esto?». Don Marcos se quitó las gafas y las limpió nerviosamente. «Ese hombre tiene un Camaro V8 preparado. Tú tienes un Chevette de casi 40 años». «Sé lo que tengo», respondió Roberto, pero su voz delataba la incertidumbre. «Y sé lo que está en juego. Isabel». Don Marcos suspiró. «Pero ¿y si no lo consigues? ¿Y si el coche no aguanta? ¿Y si simplemente ya no soy capaz?», completó Roberto, verbalizando el miedo que ninguno de ellos quería expresar. «Es posible, don Marcos. Es muy posible que me suba a ese coche y descubra que ya no soy quien era. Pero lo vas a intentar de todos modos». «No tengo elección. 40,000 euros, don Marcos. Es más de lo que podría juntar en años. Es la diferencia entre darle a mi hija una oportunidad de luchar o simplemente esperar y rezar. Y yo no soy hombre de quedarme esperando». Don Marcos le puso una mano en el hombro. «Entonces tendrás toda la ayuda posible. José y Pablo te ayudarán a preparar el coche. Pueden usar el taller fuera del horario de trabajo, las herramientas, lo que necesiten. Yo pago los materiales que falten». Roberto sintió un nudo en la garganta. «Don Marcos, no puedo aceptar eso, ya es mucho». «Acéptalo y punto». Don Marcos volvió a ponerse las gafas. «Ya has hecho mucho por este taller, Roberto. Y lo más importante, te mereces esta oportunidad. Ahora ve a trabajar, que todavía tenemos faena. Pero a partir del viernes por la noche, este lugar es tuyo». Los siguientes 3 días fueron una carrera contrarreloj. Durante el día, Roberto trabajaba normalmente en el taller, haciendo mantenimientos, atendiendo a clientes, guardando las apariencias. Pero en cuanto terminaba la jornada, se transformaba. El Chevette era llevado al interior del taller y el verdadero trabajo comenzaba. El viernes por la noche, con José Carlos y Pablo a su lado, Roberto empezó a desmontar el motor. Aunque ya estaba preparado, necesitaba revisar cada componente, asegurarse de que todo estaba perfecto. No podía haber margen de error. Un pistón agrietado, una junta mal sellada, un rodamiento desgastado, cualquier pequeño problema podría significar la diferencia entre la victoria y el fracaso. «Tío, este motor está impecable», comentó José Carlos examinando los pistones forjados. «Realmente sabes lo que haces. Pasé 12 años pilotando. Aprendes a conocer cada tornillo, cada pieza. Un piloto que no entiende su coche es un piloto que no gana». Roberto verificó las holguras de las válvulas con precisión quirúrgica. Pablo estaba trabajando en la suspensión, ajustando la altura, cambiando los muelles y amortiguadores por especificaciones más rígidas. ¿Y la diferencia de peso? El Camaro debe pesar el doble que este Chevette. «Es verdad», asintió Roberto. «Pero también tiene el doble de potencia, quizás más. Mi única ventaja estará en las curvas. Tendré que ganar en agilidad, en pilotaje, porque en las rectas me va a devorar». José Carlos dejó de trabajar y miró a Roberto. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?». Roberto asintió, sin apartar los ojos del trabajo. «¿El accidente que tuviste fue muy grave?
O sea, ¿te quedaste con miedo a pilotar después? Roberto se detuvo, la llave dinamométrica inmóvil en su mano. Estuve 8 meses en el hospital, José. Quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% del cuerpo, 15 cirugías, meses de fisioterapia solo para poder volver a caminar con normalidad. Y sí, me quedé con miedo. Un miedo que no se va, que siempre está ahí, esperando. ¿Y ahora? ¿Crees que puedes? Necesito poder. Roberto volvió al trabajo. No es una cuestión de creer, es una cuestión de necesidad. Trabajaron hasta las 3 de la madrugada de aquel viernes. Cuando finalmente pararon, el motor estaba completamente revisado, la suspensión ajustada, los frenos con pastillas nuevas, el sistema de refrigeración reforzado. El Chevette no era bonito, pero estaba mecánicamente perfecto. El sábado Roberto fue al hospital por la mañana. Isabel estaba mejor, con más color en la cara, más energía. Los médicos habían ajustado la medicación y estaba respondiendo bien. «Papá, tienes cara de cansado», dijo ella en cuanto él entró en la habitación. «Trabajé hasta tarde ayer». Roberto se sentó junto a la cama. «Pero todo está bien. ¿Cómo te encuentras?» «Mejor. La doctora Ana ha dicho que si sigo así podrían darme el alta en 2 semanas. Claro que tendré que volver para más quimio, pero podré dormir en casa». Isabel sonrió y Roberto sintió que el corazón se le encogía. «Eso es genial, hija. Muy buena noticia». «¿Y tú, papá?» Isabel le cogió la mano. «¿Alguna novedad? Pareces diferente. No sé explicarlo, pero hay algo distinto en ti». Roberto dudó. ¿Debería contarle lo de la carrera, lo de la apuesta? Una parte de él quería ahorrarle la presión a su hija, pero otra parte sabía que Isabel merecía saber la verdad. «Isabel, voy a participar en una carrera mañana». Los ojos de Isabel se abrieron como platos. «¿Una carrera? ¿De verdad? ¿Con el Chevette?» «Con el Chevette», confirmó Roberto. «Es una carrera de aficionados, en el circuito municipal, y hay un premio en dinero, un buen premio que puede ayudarnos». Isabel se quedó en silencio por un momento, procesándolo. «¿Y tienes miedo?» «Estoy aterrorizado», admitió Roberto sorprendiéndose a sí mismo por su honestidad. «Han pasado 15 años desde la última vez que aceleré de verdad, desde el accidente. No sé si todavía puedo, Isabel. No sé si todavía soy aquel hombre». Isabel apretó la mano de su padre con una fuerza sorprendente. «Papá, ¿quieres saber lo que pienso? Pienso que nunca dejaste de ser ese hombre. Solo estabas esperando un motivo lo suficientemente bueno para volver. Y ahora lo tienes. ¿No tienes miedo por mí? ¿De que me haga daño?» «Sí», dijo ella simplemente. «Pero yo también tengo miedo todos los días aquí en este hospital. Miedo de la enfermedad, miedo de los tratamientos, miedo a no mejorar. Pero si dejara que el miedo me venciera ya me habría rendido. Y no me voy a rendir, papá. Así que tú tampoco puedes». Roberto abrazó a su hija, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. ¿Cuándo se había vuelto tan sabia aquella niña de 12 años? ¿Cuándo había crecido tanto? «Voy a ganar esa carrera, Isabel. Voy a ganar por ti». «No, papá». Isabel se apartó del abrazo y lo miró a los ojos. «Gana por ti, porque te lo mereces, porque eres un piloto de verdad, y eso forma parte de quién eres. Si ganas el premio, genial. Pero incluso si no ganas, ya habrás vencido simplemente por tener el valor de intentarlo». Roberto pasó el resto del día en el hospital, hablando con Isabel, leyéndole, viéndola dormir tranquilamente. Cuando cayó la noche, volvió al taller. José Carlos y Pablo ya estaban allí, haciendo los ajustes finales en el Chevette. «Solo falta la prueba», dijo Pablo. «Tenemos que llevarlo a dar una vuelta, ver si todo funciona». «Vamos a la autovía», sugirió José Carlos. «Ese tramo de la A2 que es recto y está vacío por la noche». Roberto asintió. Los 3 se subieron al Chevette, con Roberto al volante. El motor arrancó con un rugido grave y potente, muy diferente del ronroneo suave de un Chevette común. Roberto sintió la vibración en el volante, el pulso del motor a través de todo el coche. Condujeron hasta la autovía.
encontrando un tramo vacío e iluminado. Roberto se detuvo en el arcén, con las manos en el volante, respirando hondo. «Solo tengo que acelerar», se dijo a sí mismo. «Solo acelerar y ver si puedo». «Puedes ir», lo animó José Carlos desde el asiento trasero. «Sin presión, solo es una prueba». Roberto pisó el acelerador lentamente, sintiendo cómo respondía el coche. 40, 50, 60 kilómetros por hora. Todo bien hasta ahí. 70, 80. El corazón empezó a acelerarse junto con el coche. 90, 100. Las manos empezaron a sudar. Y entonces, a 110 kilómetros por hora, sucedió. El recuerdo del accidente explotó en su mente como un relámpago. Las llamas, el dolor, el miedo absoluto. Roberto levantó el pie del acelerador bruscamente, casi pisando el freno. «Tranquilo, Roberto», dijo Pablo con voz firme pero amable. «Respira. Estás bien. Estamos todos bien». Roberto detuvo el coche en el arcén, con las manos temblando en el volante. «No puedo pasar de ahí. Cada vez que acelero veo el fuego, siento el calor». José Carlos le puso una mano en el hombro. «Tío, estás traumatizado, es normal, pero mañana, cuando estés en la pista, será diferente. Habrá adrenalina, habrá concentración. El piloto que hay en ti tomará el control. ¿Y si no lo hace? ¿Y si me bloqueo en medio de la carrera?» «Entonces reduces la velocidad y vuelves a boxes», dijo Pablo. «Pero al menos lo habrás intentado, y creo que cuando llegue el momento, cuando oigas el motor de los otros coches, cuando sientas la competición, algo se despertará en ti. Algo que ha estado dormido durante 15 años». Roberto respiró hondo. Se secó el sudor de la cara y volvió a la ciudad conduciendo despacio. En casa no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, pensando en la carrera, en Isabel, en Gustavo y su sonrisa burlona, en el Chevette que lo esperaba. A las 5 de la mañana del domingo desistió de intentar dormir. Se duchó, se puso ropa cómoda, cogió el viejo mono de carreras que guardaba en el fondo del armario. Estaba amarillento por el tiempo, con el logo descolorido de los antiguos patrocinadores, pero todavía le valía. Cuando llegó al taller a las 7, José Carlos y Pablo ya estaban allí, habiendo pasado la noche trabajando en los últimos detalles. El Chevette estaba listo, reluciendo bajo las luces del taller, el motor susurrando promesas de potencia. «Es la hora», dijo José Carlos, lanzándole las llaves a Roberto. «Vamos a enseñarle a ese pijo lo que pueden hacer un Chevette bien preparado y un piloto de verdad». El circuito municipal de Zaragoza bullía de actividad cuando Roberto llegó a las 8:30 de la mañana. Coches de todo tipo llenaban el paddock, desde preparaciones serias hasta proyectos claramente de aficionados. Había unos 15 inscritos, cada uno con su historia, cada uno buscando los 5.000 euros del premio o simplemente la gloria de ganar. El Chevette de Roberto llamó la atención de inmediato, no por su belleza, ciertamente, sino por la audacia de alguien que traía un coche tan antiguo y aparentemente simple para competir. Algunos se rieron, otros comentaron entre sí, pero los más experimentados notaron algo en los ojos de Roberto, una determinación que iba más allá de la competición común. José Carlos y Pablo ayudaron a descargar el equipo del remolque improvisado, herramientas, neumáticos de repuesto, líquidos extra, todo lo que pudieran necesitar. Don Marcos también había venido, trayendo café y unos croissants en una cesta térmica. «¿Estás listo?», preguntó don Marcos ofreciéndole un café a Roberto. Roberto sostuvo el vaso de cartón con manos que ya empezaban a temblar. «No lo sé, don Marcos. Sinceramente, no lo sé». Fue entonces cuando el rugido inconfundible de un V8 anunció la llegada de Gustavo Almeida Jr. El Camaro amarillo entró en el paddock como un depredador, llegando a su territorio de caza. Gustavo salió del coche vistiendo un mono nuevo y caro, claramente comprado para la ocasión. 2 mecánicos profesionales lo acompañaban, cargando equipos que costaban más que el Chevette entero. «Roberto», gritó Gustavo desde lejos, saludando con exageración. «Realmente has venido. Pensé que te lo habrías pensado mejor y te habrías quedado en casa. Pero no,
Aquí estás, con tu latita vieja. Esto va a ser más divertido de lo que imaginaba. Roberto no respondió. Estaba concentrado en revisar el coche, comprobando la presión de los neumáticos, los niveles de los líquidos, cada pequeño detalle que pudiera marcar la diferencia. José Carlos y Pablo formaban una barrera humana entre él y Gustavo, impidiendo que el millonario se acercara demasiado. La clasificación comenzó a las 9:30. Cada piloto tendría 3 vueltas para registrar su mejor tiempo, y las posiciones de salida se definirían en base a esos tiempos. Roberto esperó hasta casi el final, observando a los otros competidores, analizando sus trazadas, estudiando la pista que no veía desde hacía tanto tiempo. El Camaro de Gustavo fue el tercero en salir. El rugido del V8 resonó por todo el circuito cuando aceleró por la recta principal. Roberto vio a través de los monitores de tiempo que Gustavo era rápido, muy rápido. No tenía una técnica refinada, pilotaba con fuerza bruta y potencia excesiva, pero el coche era tan superior que compensaba la falta de habilidad. Marcó el tercer mejor tiempo de la clasificación. Finalmente, llegó el turno de Roberto. Se puso el viejo casco, se ajustó el cinturón de 4 puntos que habían instalado en el Chevette y arrancó el motor. El rugido era diferente al del Camaro, más agudo, más urgente, como un animal más pequeño pero igualmente peligroso. Roberto Silva en el coche número 17, anunció el locutor. Y amigos, acabo de recibir una información interesante. Este nombre me sonaba y he descubierto por qué. Roberto Silva fue piloto profesional del Campeonato Nacional de Turismos entre 2000 y 2012, campeón en 3 temporadas. ¿Qué estará haciendo aquí en una carrera de aficionados? El comentario del locutor causó un murmullo entre el público. Gustavo, que estaba bebiendo agua en el paddock, lo escupió todo al oírlo. ¿Campeón de turismos? ¿Aquel mecánico miserable había sido campeón? Roberto entró en la pista y por unos segundos se quedó parado en el pit lane, con el motor rugiendo, las manos apretando el volante. El miedo estaba allí, palpable, real. Podía sentir el sudor corriendo por su espalda, el corazón latiendo acelerado. «Vamos, papá», susurró para sí mismo, recordando las palabras de Isabel. «Por ti, Isabel, por ti», aceleró. El Chevette respondió al instante, el motor gritando, los neumáticos buscando tracción en el asfalto caliente. Primera curva, frenó demasiado pronto, perdiendo tiempo. Segunda curva, entró muy despacio. Estaba pilotando con miedo, pilotando al límite del control, pero lejos del límite del coche. Y entonces, en la recta de meta, algo sucedió. La memoria muscular, dormida durante 15 años, comenzó a despertar. Sus manos encontraron el punto perfecto en el volante. Sus pies danzaron entre el acelerador, el freno y el embrague con una precisión olvidada. En la tercera curva, entró más rápido, sintiendo los límites de la adherencia. La curva 3. La maldita curva 3 donde todo había terminado. Roberto la vio acercarse, sintió el pánico intentando dominarlo, pero esta vez respiró hondo y pisó a fondo. El Chevette atravesó la curva perfectamente, la trasera soltándose ligeramente, pero Roberto corrigiendo con un contravolante milimétrico. Algo se rompió dentro de él en ese momento. No el miedo, sino las cadenas que lo aprisionaban. Completó la vuelta con un tiempo mediocre, 10º puesto, pero en la segunda vuelta fue diferente. Roberto Silva, el piloto, había despertado. Atacó cada curva con precisión quirúrgica, frenando en el último momento posible, acelerando en la salida con agresividad controlada. El Chevette danzaba bajo sus órdenes, ligero y reactivo. En la recta, a pesar de la falta de potencia bruta, mantenía una velocidad punta competitiva gracias a un pilotaje aerodinámico perfecto. Cuando cruzó la línea tras la tercera vuelta, el tiempo registrado lo colocó en 10º lugar. No era ideal, pero considerando el coche y sus 15 años de ausencia, era impresionante. La carrera comenzaría a mediodía con 20 vueltas programadas. Los 15 competidores se alinearon en la parrilla,
el Camaro de Gustavo en tercera posición, el Chevette de Roberto en la décima. Entre ellos había un Golf preparado, un Civic Type R, un Mustang antiguo y una mezcla ecléctica de máquinas que variaban de lo competente a lo ridículo. En el coche al lado de Roberto, un chico joven llamado Bruno sonrió y gritó por la ventanilla. «Aprendí viéndote en la tele cuando era un crío. Es un honor estar en la pista contigo». Roberto asintió con la cabeza, sintiendo algo extraño y bueno en el pecho. Orgullo, quizás, o propósito, o la simple sensación de estar donde debía estar. El semáforo se encendió, rojo. El silencio antes de la tormenta. Cada motor rugiendo en anticipación, cada piloto tenso, preparado. Roberto sujetó el volante, con el corazón curiosamente en calma ahora. El miedo se había ido. En su lugar, solo una concentración absoluta. Verde. La salida fue caótica, como siempre. El Camaro de Gustavo aprovechó la potencia brutal para ganar 3 posiciones en la primera curva, asumiendo el liderato. Roberto se mantuvo en la 10ª posición, evitando los toques y los accidentes menores que inevitablemente ocurren en la primera vuelta. Pero a partir de la segunda vuelta, Roberto comenzó su escalada. Adelantó al 9º en la curva 2, un gol preparado que simplemente no tenía ritmo. En la siguiente vuelta, pasó a un Civic en la frenada de la curva 5, sorprendiendo al piloto con su agresividad. 8º lugar. Gustavo, en cabeza, tenía 5 segundos de ventaja sobre el segundo. Pilotaba de forma errática, pero el coche era tan superior que compensaba los errores. Por el retrovisor, vio al Chevette verde musgo avanzando por el pelotón y se rió. No importaba cuánto lo intentara el viejo mecánico, jamás alcanzaría al Camaro. En la 5ª vuelta, Roberto estaba sexto. Había adelantado a 2 coches en la misma vuelta, uno por fuera en la curva 3 usando una trazada que nadie más se atrevía a intentar, otro por dentro en la frenada de la curva 7. El público empezó a prestar atención a aquel Chevette antiguo que pilotaba como si pesara la mitad. En la 7ª vuelta, 5º lugar. En la 9ª, 4º. Tras un adelantamiento espectacular al Mustang en la recta de meta, Roberto aprovechando el rebufo para compensar la diferencia de potencia. Gustavo recibió la información por radio de que el Chevette estaba 4º y venía rápido. Aceleró aún más, forzando el Camaro más de lo necesario, rompiendo todas las reglas de conservación del material. No importaba si el coche iba a durar, necesitaba ganar, necesitaba humillar a aquel mecánico arrogante que se había atrevido a desafiarlo. Fue en la 10ª vuelta cuando el desastre golpeó a Roberto. Humo blanco empezó a salir del capó del Chevette, la temperatura del motor se disparó, la aguja entrando en la zona roja, pérdida de potencia, dramática. El motor se estaba sobrecalentando, probablemente un fallo en el sistema de refrigeración provocado por el estrés de la carrera. Roberto cayó de 4º a 6º, luego a 8º, luego a 10º. Pilotos que había adelantado con facilidad ahora lo pasaban de vuelta. Gustavo, informado de la situación, redujo la velocidad a propósito al pasar a Roberto como doblado, tocando el claxon y haciendo gestos por la ventanilla. «Roberto, tienes que parar, vas a romper el motor», gritó José Carlos por la radio desesperado. «Quedan 5 vueltas», respondió Roberto con la voz demasiado tranquila. «Solo 5 vueltas más. ¿Qué es perder un motor comparado con perder a una hija?» Roberto ignoró las protestas por radio y pisó a fondo el acelerador a pesar del humo, a pesar de la aguja en la zona roja, a pesar de todo. Algo había cambiado en él en ese momento. Ya no se trataba de la apuesta, ya no se trataba del dinero. Se trataba de demostrarse a sí mismo que todavía era Roberto Silva, el piloto, el campeón, el hombre que nunca se rendía. La 11ª vuelta fue una agonía. El motor tosía, perdía potencia en las rectas, pero en las curvas Roberto lo compensaba con puro pilotaje. Recuperó una posición, luego otra. Su instinto, dormido durante 15 años, estaba completamente despierto ahora, guiando cada movimiento, cada frenada, cada salida de curva. En la 12ª vuelta ocurrió lo imposible.
Un toque entre el segundo y el tercer clasificado en la curva 4 hizo que ambos coches trompearan y salieran de la pista. Nadie se hizo daño, pero los dos estaban fuera de carrera. Roberto, que estaba luchando desesperadamente por el octavo puesto, de repente se vio en sexto lugar. Gustavo vio por el retrovisor que el Chevette seguía en la disputa, seguía viniendo, terco como una plaga que se negaba a morir. Apretó aún más el acelerador del Camaro, escuchando el motor V8 rugir en respuesta. Tenía casi 10 segundos de ventaja sobre el segundo, un Golf GTI rojo pilotado por un competidor competente. En la 13ª vuelta, Roberto estaba quinto. En la 14ª, cuarto. El motor del Chevette se estaba muriendo, la presión del aceite cayendo peligrosamente, pero aún respondía cuando se lo exigía. Era como si el coche entendiera lo que estaba en juego, como si también estuviera luchando por Isabel. 15ª vuelta. Roberto adelantó al tercer clasificado en la entrada a boxes, una maniobra arriesgada que hizo gritar al público. Tercer lugar ahora, pero muy por detrás del segundo, el Golf GTI. Y Gustavo en cabeza, intocable, prácticamente garantizando la victoria. Fue en la 16ª vuelta cuando todo cambió. Gustavo, tan obsesionado con mantener la distancia, tan desesperado por asegurar la humillación de Roberto, cometió el error fatal. Entró en la curva 7 demasiado rápido, pisó el freno dentro de la curva, perdió la trasera. El Camaro trompeó maravillosamente, haciendo un giro completo antes de salir de la pista y detenerse en la escapatoria de grava. El motor, forzado más allá de sus límites durante 16 vueltas de abuso total, eligió ese momento para rendirse. Vapor y humo negro salieron del capó del Camaro. Gustavo intentó volver a arrancar 1, 2, 3 veces. Nada. El coche estaba muerto, vencido por la arrogancia de su piloto. Roberto pasó junto al Camaro inmóvil en la 17ª vuelta. No tocó el claxon, no hizo gestos. Simplemente pasó, concentrado en la pista que tenía por delante. Estaba en segundo lugar ahora con el Golf GTI del líder a solo 3 segundos. «¡Está segundo! ¡A solo 3 segundos del líder! ¡3 segundos!», gritó José Carlos por radio, incrédulo. «¿Cuánto falta?», preguntó Roberto, su voz aterradoramente tranquila. «3 vueltas, tienes 3 vueltas». El motor del Chevette estaba agonizando. La aguja de la temperatura estaba más allá de la zona roja, en un territorio que simplemente no debería existir. La presión del aceite estaba a cero. Humo blanco constante salía del capó, pero el motor seguía funcionando, terco, negándose a parar. Roberto comenzó la caza. En la 18ª vuelta, redujo la diferencia a 2 segundos. El piloto del Golf miró por el retrovisor y vio al Chevette acercándose como una aparición fantasmal entre el humo. Aceleró, defendió sus posiciones en las curvas, pilotando a la defensiva. Pero Roberto Silva no había sido campeón 3 veces por casualidad. Conocía cada truco, cada estrategia. En la 19ª vuelta, en la curva 3, esa curva maldita donde todo había terminado 15 años antes, realizó el adelantamiento. Frenó imposiblemente tarde, metió el coche por el interior en un hueco que apenas existía. Sintió el ligero toque entre los laterales, pero pasó. Primer lugar. El público estalló. El locutor gritaba incrédulo. José Carlos y Pablo saltaban abrazados en el paddock. Don Marcos se secaba las lágrimas de los ojos, pero la última vuelta aún estaba por llegar. Y el motor del Chevette se estaba muriendo. Roberto sintió la potencia caer a cada segundo. El coche que respondía con prontitud ahora dudaba, se ahogaba, imploraba piedad. En la recta de meta, el Golf GTI comenzó a acercarse de nuevo, su motor sano contra el propulsor agonizante del Chevette. «Vamos, viejo», le susurró Roberto al coche, acariciando el volante. «Solo una vuelta más, solo esta. Curva 1, 2, 3. El Golf estaba pegado a su trasera ahora. Curva 4, 5. Lado a lado en la recta secundaria. Curva 6, 7, 8. El Golf por delante por medio coche. Recta final. Los dos coches acelerando al máximo, motor contra motor.
Voluntad contra voluntad. El Chevette de Roberto soltaba humo como una locomotora antigua, el Golf pilotado, con perfección técnica. Metro a metro, centímetro a centímetro, avanzaban hacia la línea de meta. El público estaba de pie. El silencio antes del resultado final era ensordecedor. Photo finish. Los dos coches cruzaron la línea prácticamente juntos. Imposible decir a simple vista quién había ganado. Roberto levantó el pie del acelerador y el motor del Chevette murió al instante, como un corredor que se desploma tras cruzar la línea de maratón. El coche se deslizó por inercia hasta detenerse en la zona de desaceleración. Roberto se quitó el casco con manos temblorosas, no de miedo esta vez, sino de pura adrenalina. Miró al cielo, al sol fuerte del mediodía de Zaragoza, y se permitió respirar. El altavoz crepitó. Señoras y señores, tenemos el resultado de la photo finish. La diferencia ha sido de solo 47 milésimas de segundo. Y el ganador es el coche número 17, Roberto Silva, en el Chevette. El caos, absoluto y completo caos. José Carlos y Pablo corrieron hacia la pista antes incluso de que los comisarios lo permitieran. Don Marcos lo siguió más despacio pero igualmente emocionado. Cuando llegaron al Chevette, encontraron a Roberto todavía sentado, con las manos en el volante, lágrimas corriendo por su rostro. «¡Lo conseguiste, tío! ¡Lo conseguiste!». José Carlos sacó a Roberto del coche y lo abrazó. «El motor», murmuró Roberto. «He roto el motor, el Chevette de mi padre». «¡Que le den al motor!», gritó Pablo, riendo y llorando al mismo tiempo. «Montamos otro. Acabas de hacer lo imposible». La ceremonia del podio fue surrealista. Roberto subió al lugar más alto, sosteniendo el trofeo de primer lugar y un cheque simbólico de 5.000 euros. El segundo y tercer clasificado lo felicitaron con genuino respeto. El público aplaudió, muchos habiendo visto sus carreras profesionales años atrás, emocionados de verlo ganar de nuevo. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Gustavo Almeida Jr. esperaba en el paddock, junto al Camaro averiado, el rostro una máscara de humillación y rabia. Sus amigos habían desaparecido. Los mecánicos profesionales estaban ocupados intentando salvar algo del motor destruido. Estaba solo por primera vez en mucho tiempo. Roberto se acercó, todavía con el mono sudado, sosteniendo el cheque de 5.000 euros. «Gustavo, sobre nuestra apuesta». Gustavo desvió la mirada. «Aquello fue una broma, Roberto. No pensarías que iba en serio, ¿verdad? Y además, no hay testigos válidos. Eran todos amigos, tuyos». «De hecho, sí los hay», dijo una voz detrás de ellos. Ambos se giraron. Un hombre de unos 60 años, pelo canoso, postura militar, se acercaba. Roberto lo reconoció de inmediato. Anderson Tavares, dueño del mayor equipo de carreras de la región, expiloto él mismo, una leyenda viva del automovilismo español. «Señor Tavares», Gustavo se puso pálido. «No sabía que estaba usted aquí». «Estaba en tu taller el jueves, Gustavo, cuando hiciste la apuesta». Anderson miró a Roberto con respeto. «Fui a llevar mi coche a revisión y lo oí todo. 40.000 euros y el Chevette vencía al Camaro. Y ha vencido, con creces, debo decir». Pero, tartamudeó Gustavo. «Fue solo una broma». «¿Una broma?». Anderson se cruzó de brazos. «Tu padre, el señor Almeida Sr., es amigo mío desde hace 30 años. Patrocina a mi equipo. ¿Cómo crees que va a reaccionar cuando se entere de que su hijo no cumple con sus apuestas? ¿Que falta a su palabra? La reputación de la familia Almeida está en juego aquí». Gustavo parecía un niño al que están regañando. «Pero no tengo 40.000 en efectivo ahora». «Pues haz una transferencia». Anderson señaló el móvil. «Bizum existe precisamente para eso. ¿O prefieres que llame a tu padre ahora?». Con dedos temblorosos, Gustavo sacó su móvil. «¿Cuál es tu número?», le preguntó a Roberto, con la voz apenas audible. Roberto le dictó los números. Momentos después, su móvil sonó. Notificación de transferencia. 40.000 euros. Miró la cantidad, incrédulo. Con los 5.000 del premio, tenía 45.000.
más que suficiente para salvar a Isabel. «Ahora lárgate de mi vista», dijo Gustavo, con la voz cargada de veneno. «Espero no volver a verte ni a ti ni a tu ridícula lata de coche. De hecho», interrumpió Anderson, de nuevo volviéndose hacia Roberto, «Señor Silva, he visto su pilotaje hoy. Ha sido magistral. ¿Compensar 40, 50 caballos de desventaja solo con técnica? No veía un pilotaje de ese nivel desde hacía años. Me gustaría ofrecerle un trabajo, consultor técnico en mi equipo. Ayudar a preparar coches, entrenar a pilotos jóvenes. El sueldo es 4 veces lo que gana un mecánico de barrio». Roberto se quedó sin palabras. «Señor Tavares, no sé qué decir». «Diga que sí». Anderson sonrió. «El automovilismo español perdió a un gran piloto cuando usted se retiró. Al menos podemos ganar un gran mentor. Y, mire, sobre el motor de este Chevette, mi taller puede reconstruirlo. Tengo las piezas, la experiencia, sin coste alguno. Considérenlo un regalo por hacerme recordar por qué amo las carreras». Aquella noche, Roberto llegó al Hospital Santa Mónica con el corazón desbordado. Isabel estaba despierta, leyendo un libro a la luz de la lámpara. Cuando vio entrar a su padre, su rostro se iluminó. «¿Has corrido hoy? ¿Qué tal ha ido?» Roberto se sentó en la cama, cogió la mano de su hija. «He ganado, Isabel, he ganado la carrera, y he vencido a mi miedo, y he conseguido el dinero para tu tratamiento. Todo el dinero que necesitas». Isabel echó los brazos al cuello de su padre, llorando de alivio y alegría. Roberto la sujetó con cuidado, sintiendo cómo el peso de 15 años de miedo y dolor finalmente se disolvía. Al día siguiente, lunes, Roberto llegó temprano al taller. Encontró a Gustavo esperando, solo, sin el Camaro, sin la arrogancia. El millonario sostenía un sobre grueso. «Toma», dijo simplemente, extendiendo el sobre. 40,000 en efectivo. «He preferido traerlo en persona también». Roberto cogió el sobre, comprobó el dinero, contó cada billete. Cuando terminó, separó 5,000 euros y se los devolvió a Gustavo. «¿Qué es esto?» Gustavo frunció el ceño. «Esto», dijo Roberto firmemente, «lo vas a donar, anónimamente, al ala de oncología pediátrica del Hospital Santa Mónica. Y no es solo eso. Vas a hacer donaciones mensuales durante los próximos 2 años. 250 euros al mes, como penitencia». «¿Penitencia?», repitió Gustavo incrédulo. «Humillaste a gente porque podías, porque tenías dinero y pensabas que eso te hacía mejor. Ahora vas a usar ese dinero para ayudar a niños que están luchando por su vida. Y lo harás sin buscar reconocimiento, sin poner tu nombre en placas. Lo harás porque es lo correcto». Roberto se cruzó de brazos. «Si me entero de que no has cumplido, se lo contaré a tu padre y al señor Tavares». «¿Entendido?». Gustavo asintió, por primera vez pareciendo genuinamente avergonzado. «Entendido. Y una cosa más», Roberto señaló la puerta. «No vuelvas a este taller, no eres bienvenido aquí. Busca otro lugar para el mantenimiento de tu próximo coche». Gustavo se fue sin decir nada más, cargando con un peso que el dinero no podía comprar ni aliviar. Pasaron 3 meses. Isabel había comenzado el tratamiento con los medicamentos importados la semana siguiente a la carrera. La respuesta fue inmediata y espectacular. Los médicos hablaban de remisión, de curación, de futuro. Le dieron el alta del hospital y ahora recibía tratamiento ambulatorio, volviendo a casa cada noche. Roberto dividía su tiempo entre el taller San Jorge durante el día y el equipo de Anderson Tavares por la noche y los fines de semana. El dinero era mejor. La satisfacción de volver al mundo de las carreras era inmensurable. Había encontrado su lugar de nuevo, no como piloto, sino como mentor, como técnico, como alguien que entendía de motores y pistas y del alma de los que amaban la velocidad. Un sábado soleado de septiembre, José Carlos y Pablo le pidieron a Roberto que fuera al taller. Dijeron que necesitaban ayuda con un trabajo urgente, pero cuando llegó, encontró algo completamente diferente. En medio del taller, cubierto con una lona, estaba la forma inconfundible de un coche. Roberto miró a sus amigos, confundido.
Sabemos que te entristeció perder el Chevette original, dijo José Carlos sonriendo. El coche de tu padre, todos esos recuerdos. Así que nosotros, junto con el equipo del señor Tavares, juntamos un dinero e hicimos esto. Pablo tiró de la lona. Debajo, reluciente y perfecto, había un Chevette de 1989, del mismo color verde musgo que el original, pero completamente restaurado. La carrocería sin abolladuras, la pintura brillante, el interior nuevo. Y cuando Roberto miró el motor, vio que habían usado todas las piezas recuperables del coche antiguo, combinadas con componentes nuevos. No es exactamente el mismo, dijo don Marcos, que también estaba allí. Pero tiene el alma de tu padre, y ahora también tiene la tuya. Roberto no pudo hablar, solo caminó alrededor del coche, pasando los dedos por la carrocería fría, abriendo la puerta, sentándose en el asiento del conductor. El olor a coche nuevo se mezclaba con la sensación familiar del espacio, del volante bajo sus manos. Hay una pasajera esperando para dar una vuelta, dijo José Carlos. Isabel salió de la oficina de don Marcos con un vestido amarillo, el pelo empezando a crecer de nuevo, todavía corto pero ahí, real, prueba de vida y victoria. Corrió hacia el coche y se subió al asiento del copiloto. ¿Y bien, papá? ¿Vamos a dar un paseo o no? Roberto arrancó el motor. El ronco grave y familiar llenó el taller. Salió despacio, con Isabel a su lado, y recorrió las calles del barrio de las Delicias bajo el cálido sol de septiembre. Pasaron por su colegio, por el parque donde jugaba, por los lugares que formaban el mapa de sus vidas. ¿Estás feliz, papá?, preguntó Isabel, el viento alborotándole el pelo corto. Estoy completo, respondió Roberto sonriendo. Por primera vez en 15 años, estoy completo. Te tengo a ti. Tengo mi trabajo. Tengo este coche. He recuperado mi identidad. Y yo estoy bien, dijo Isabel, cogiendo la mano de su padre. Voy a estar bien. Lo sé, Isabel, lo sé. Condujeron hasta el atardecer, padre e hija, conectados, por el amor y la lucha, y aquella victoria imposible que había salvado no solo la vida de Isabel, sino el alma de Roberto. El Chevette verde musgo surcaba las calles silenciosamente, llevando consigo una historia de redención, de coraje redescubierto, y de un padre que se había enfrentado a sus mayores miedos por la persona que más amaba en el mundo. Y mientras el sol desaparecía en el horizonte de Zaragoza, Roberto Silva, mecánico, expiloto, padre, héroe, se sintió finalmente en paz. El pasado había sido honrado, el presente estaba asegurado, y el futuro, el futuro brillaba con infinitas posibilidades.